Les decía que género literario es cada uno de los tipos o clases de obras literarias clasificadas según su forma y su contenido. ¿tá? Cada uno de los tipos o clases de obras literarias clasificadas según su forma y su contenido. ¿tá? Bien. Ahí es cuando definimos lo que es narrativa, lo que es poesía, lo que es Ahí está. ¿Y a un qué cuento. género pertenece la Ilíada, la Odisea, la Eneida? Y para mí es una narración poética. Es perteneciente al género épico, ¿está? Género, Épico lírico. no, se llama épico, ¿está? La palabra se llama épico, ¿está? El género épico está escrito en Bueno, yo me... verso. Ah, perdón. ¿tá? Los versos se agrupan en estrofas. Está escrito en verso. Los versos se agrupan en estrofas y los versos tienen una rima entre sí. Y desde el punto de vista del contenido, ¿sí? El punto de vista del contenido es una narración, ¿tá? Es una narración que tiene un comienzo, un desarrollo y un desenlace. Perfecto. Justamente la palabra épico significa perteneciente o relativo a la epopeya. ¿tá? ¿Y qué es una epopeya? Cuenta digamos, lo que los héroes, digamos, hacían, ¿no? Su vida, sus batallas vendrían a ser, ¿no? En parte, sí. La epopeya se define como poema narrativo extenso, coma, de elevado estilo, coma, acción grande y pública, coma, personajes heroicos o de suma importancia, y en el cual interviene lo sobrenatural o maravilloso. Lo que nosotros tenemos que tener claro que cuando nos llega a nosotros, por ejemplo, el PDF que yo les mandé, nos llega en, ¿cómo nos llega? ¿En verso? En narrativa. No, en prosa. ¿Por qué nos llega en prosa y no en verso cuando yo les estoy diciendo que es justamente escrito en verso? Porque corresponde a, a la tradición oral. Primero fue cantado y luego Claro, fue... pero ¿por qué no nos llega en verso? Está separado por los... ay, en mis- eh, Yo tengo el entendido. hexámetro dactílico. No, porque es ¿Por una la traducción? traducción, porque Exacto. es una traducción. Entonces, nos Ah, llega a claro, claro. Ah, nosotros, no entendí la pregunta. claro, Claro. nosotros nos llega en prosa, es decir, como narrativa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una traducción, ¿no?
pero originalmente era poesía oral y originariamente escrita en verso, es decir, esos versos que tenían arriba se agrupaban en estrofas, ¿no es cierto? Y sí, desde el punto de vista del contenido es una narración, ¿tá? Entonces esto es muy importante para tener en cuenta ese nacimiento de lo que es el género, ¿no es cierto? La epopeya griega es la evocación de una época de luchas y de trastornos en que se vio envuelta la zona del mar Egeo de 1400 a 900 años antes de la era cristiana. Una edad oscura comparable a los primeros siglos de la Edad Media de Europa, en que se derrumba la antigua y poderosa civilización egea, la de Creta, Micenas y Troya, con la invasión de pueblos bárbaros procedentes del norte. Los invasores hablan dialectos indoeuropeos de la familia que inexactamente se llamó Aria en el siglo XIX. La familia que comprende las lenguas de la India y de Persia, de Armenia, de los pueblos bálticos y eslavos, germánicos y célticos e itálicos. Los hititas, cuyo reino floreció en el Asia Menor entre los años 2000 y 1500, hablaban una lengua que unos hacen hija y otros hermanas del indoeuropeo primitivo. De los egeos, lingüísticamente, se cree que no hablaban idiomas indoeuropeos de origen distinto con nombres de lugar o de personajes reales o mitológicos como Olimpo, Apolo, Atena, Larisa, Corintio, Jacinto, Narciso, Aquiles, Ayas y Ulises. De la mezcla de invasores y nativos se formó el pueblo griego. Los dialectos que dominaron fueron de tipo indoeuropeo, los dialectos helénicos. ¿Tá? Se recordará que durante años no hubo un idioma griego general, sino distintos dialectos muy semejantes entre sí, cuyas formas literarias se conocen bajo los nombres de dorio, eolio, jonio y ático. Hacia el siglo III se constituyó sobre la base del dialecto de Atenas la lengua escrita general de Grecia, la koiné. Los dioses se mezclaron, así el Zeus septentrional, que absorbe a una muchedumbre de dioses locales, a veces con forma de toro o de cisne, y se casa con la nativa, la Argiva Helena. La Argiva es natural de Argos, ¿no es cierto? Perteneciente o relativo a esta ciudad de Grecia. Lentamente, cuando los trastornos cesaron y hubo estabilidad, el nuevo pueblo se puso a constituir una nueva cultura cuya base material la dieron los restos de la antigua destrozada. Hacia el siglo VII, esta nueva cultura empieza a crecer rápidamente, irradia desde Jonia y en poco tiempo se constituye la gran civilización helénica. ¿Ah? La historia popular de Homero y sus poemas cuenta que entre el siglo XII y el XI antes de nuestra era, los griegos sitiaron durante 10 años la ciudad de Troya o Ilión, por eso Ilíada, que viene de Ilión, ¿tá? En el Asia Menor. La tomaron, la saquearon y la destruyeron. Homero, poeta ciego y pobre, nacido en una de las ciudades del mar Egeo, isleñas o continentales, Quío, Esmirna, Colofón, Io, Rodas, Pilo, Argos, Salamina y Atenas, estas listas eran siempre de 7 ciudades, pero no siempre idénticas. A veces en lugar de la Salamina se encuentra Ítaca, la de Ulises, que no estaba en el mar Egeo, sino en el Jónico. En Quío y en Esmirna, la que recibía mayores sufragios se rendía culto religioso a Homero como héroe local. Había vivido después de la guerra entre el siglo XI y el X y había escrito sobre ella 2 poemas, la Ilíada y la Odisea, el primero de la madurez, el último de la vejez. Además, himnos y epigramas. ¿Tá? Esta era una creencia, ¿no? Pero
Después, posteriormente, dijeron que, y hay un video ya que yo después les voy a mandar donde hablo de esto con más profundidad, que no habría sido solo uno, sino que podría haber sido lo que se llama la cuestión homérica, ¿no? Varios y refundiciones de varias autores, ¿no? Fíjense, dice, esta historia popular tal vez solo haya sido aceptada literalmente en Europa en el siglo XV entre el siglo XV y XVIII. En la Grecia antigua se presentaba en forma fluctuante, ante todo el nombre de Homero, como el nombre de Hesíodo, abarcaba gran variedad de obras, desde los cantares cipios hasta la Tebaida. La adopción de la Ilíada y la Odisea como obras fundamentales del pueblo griego hizo que se tendiera a aplicarle solo a ellas el nombre de Homero, ¿no? Es decir, era como una forma para darle un nombre, pero luego fue estudiado que podría ser entonces varios autores, porque como era poesía oral, ¿no es cierto? Se iban agregando elementos, ¿tá? Les voy a pasar entonces ese que ustedes también lo pueden buscar ahí nomás en el canal de YouTube. La Ilíada se forma como una unidad, pero no permanece intacta. Al poema primitivo se agregaron constantemente porciones nuevas. El proceso ni siquiera se suspende después de la oficialización de los poemas. Problema para tentar a los investigadores, pero en realidad insoluble el de decir cuáles serían en la Ilíada actual las porciones primitivas. ¿Tá? Bien, así que sepan que hay toda una cuestión homérica, ¿no es cierto? Que bueno, que ustedes tienen que saber que no sería de un solo autor, si bien es como una tradición decir que fue Homero el autor. La Ilíada, cuya base legendaria proviene de la Edad Oscura de Grecia, está adaptada al espíritu de la gran civilización helénica. Su religión y su moral son las de Grecia de los siglos 7 a 5, pero su moral es superior a su religión. Con sus dos grandes principios hay dos sinémesis, el respeto y la sanción. Sus dioses son los de Fidias, salvo reminiscencias indestructibles del pasado, pero son dioses meramente ornamentales, sin vitalidad mágica. Bien. El lenguaje de Homero representaba una etapa de los dialectos griegos anterior al Conio de Heródoto y al Eolio de Safo. Probablemente tuvo como base una lengua arcaica muy extendida, como lo revelan las coincidencias con el arcadio y el cipriota. Es muy probable que sea una vieja base aquea, además que este dialecto épico no haya correspondido nunca de modo exacto al habla de ninguna región y que sea una lengua literaria, artificialmente sincrética, así como la de Dante se basa en el habla florentina de su tiempo, pero agrega arcaísmos, formas de otros dialectos italianos y multitud de latinismos. Bien. Esto que estoy leyendo es crítica de Pedro Enríquez Ureña, que está en la introducción de la Ilíada de la editorial Losada. ¿Sí? Bien. Quería en la clase de hoy también darle algunos aspectos generales de lo que es esta obra, aspectos en lo que se refiere a elementos de análisis que ustedes deben manejar, ¿no? Por ejemplo, aquí el narrador
¿Cómo sé y cómo investigo el tipo de narrador que tienen las obras? Les pregunto a ustedes. ¿Me están oyendo? Allí hay alguien que contestó en el chat, a ver. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cómo sé yo qué tipo de narrador tiene la obra? Y podemos pensarlo desde el punto de vista que está narrando, ¿no? ¿Desde el punto de vista o tengo algún elemento más concreto? Y uno de ellos es si el narrador forma parte de la historia, que obviamente en este caso no, Ahí o si la está. cuenta de afuera. Si es un Ahí narrador en está. primera Bueno, persona, segunda persona, tercera. claro. Ahí está. ¿Y dónde lo veo eso? En la participación de los hechos narrados o no, en la clasificación de los tipos de narradores, Pero o en ustedes que son de idioma español, En, desde el punto de vista gramatical, ¿no? Ah, en del la estilo indirecto conjugación o directo, verbal, por sí, ejemplo. también. Hay en el verbo, ¿no es cierto? En Claro, el verbo, el ¿no? verbo. Entonces, ¿qué Sí. tipo de narrador tiene la épica? La épica tiene un narrador omnisciente. ¿Qué es Sí. el narrador El que omnisciente? conoce todo, sabe todo lo que piensa, siente el personaje, Ahí conoce la está. ¿Quién es que historia, está incluso. hablando ahora? ¿Nancy? Sí. Está, perfecto. ¿Y la persona que entró es Patricia cuánto? Bueno, Silvera, ¿Silvera? Sí, se me había cortado, no sé por qué, como que se había Está, terminado y volví a ingresar. está perfecto. No, es que vieron que acá cada 40 minutos se corta Por eso, sí, y volvemos. Supuestamente bien. volveríamos una vez más también, ¿está? Ah, bárbaro, bárbaro. El narrador omnisciente, entonces, el narrador omnisciente que, por ejemplo, vamos a ver acá en alguno, a ver, ¿tienen ahí el principio? que, sí, que dice canta, hola diosa, la cólera. ¿Eso? Sí, Sí, canta, hola diosa, la cólera del peli de Aquiles, cólera funesta que padeció infinitos males a los aqueos y ahí danaos. Algo está. así. Fíjense, ¿cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda? ¿Está? El hijo de Zeus, airado con el rey, suscitó, ¿no? Es decir, acá nosotros, primero les voy a dar la definición de omnisciente y después seguimos con los verbos. Omnis todo y ciencia, que viene antes era SC, ¿no es cierto? Por su origen etimológico, saber, ¿no? Es el narrador que todo lo sabe, como en estas antiguas epopeyas, ¿no? Todo lo sabe, es decir, tanto lo que está en la cabeza de los personajes, ¿sí? Como lo que sucede, ¿está? Como lo que sucede a los dioses, lo que pasa entre los guerreros, es decir, sabe absolutamente todo, ¿no es cierto? Es un narrador externo que lo vemos en los verbos conjugados en tercera persona del singular o del plural, ¿está? Como acá, por ejemplo, precipitó. ¿Qué otro verbo vemos en tercera? Em, promovió, Causó. causó, es decir, los verbos conjugados en tercera persona, en este caso del singular,
y puede ser también en tercera persona Plural. del plural. ¿Tá? Es un narrador externo, ¿tá? Que siempre ve los hechos desde afuera, pero también está en la cabeza de los personajes, ¿no? Les decía, y vieron que acá, que ustedes que son de idioma español, ¿qué tiempo verbal está usando? Pasado. Pasado. Pasado es muy escolar. Es el Pretérito perfecto. pretérito perfecto simple del modo Sí. indicativo, ¿no es cierto? Pretérito perfecto simple del modo indicativo. ¿Ah? Precipitó es la acción terminada, ¿no? Precipitó, promovió, causó, ¿no? En ese caso de los 3 ejemplos que pusimos allí. Bien. Esto por una parte. También quería hacerle referencia a, fíjense, allí que comienza con esa invocación, ¿no es cierto? Canta, oh diosa, la cólera, ¿no es cierto? El pélida Aquileo. Fíjense que nosotros para la invocación, ¿qué es invocar? Llamar Llamar, invocar es llamar. ¿Llamar a dónde? Es a como un otro. ser superior, ¿no? Sí. Ahí está, en general es un ser superior, ¿no? En los textos bíblicos, en los bíblicos, perdón, tenemos oh Dios, ¿no es cierto? Invocar es llamar, llamar a traer a la presencia, ¿no es cierto? Es decir, cuando se invoca, se está trayendo a la presencia. Trayendo al momento que se está invocando, ¿no es cierto? Eso es. Y allí entonces comienza con esa invocación. Y la invocación tiene 3 características, ¿tá? Es decir, cuando se llama a un dios, en este caso la diosa, nosotros vamos a tener, en este caso no tenemos los signos de exclamación, pues pueden estar, en general están los signos de exclamación, ¿tá? ¿Por qué serían los signos de exclamación? Es una súplica. Ahí está, ahí está. Es decir, el hecho de el hecho de la oralidad, que justamente, ¿qué pasa con esos signos? Se dice en otro tono, ¿no es cierto? Dan otro énfasis. Da otro énfasis a nivel oral. No se olviden que estos textos fueron transmitidos de forma oral, ¿no? La oralidad fue fundamental. No se olviden que no es como ahora, que hay otras formas de entretenimiento y de formas de, sino que era la historia que circulaba y que se contaba en aquellos tiempos. Luego tenemos otra palabrita que ustedes, ¿qué es ese Claudia, o a? ¿Cómo se llama desde el punto de vista gramatical? No es un verbo, no es un sustantivo, ¿qué es? ¿Onomatopeya? ¿En dónde? No, onomatopeya es cuando vos imitás el sonido Ah, de no, tenés algo. Por razón, sí. ejemplo, Tenés razón, me equivoqué. tic-tac, ¿no? Tic-tac del Sí, sí, sí. reloj. ¿Es un conector? No, No. Una exclamación. Oh, ah, ¿no? no, pero como desde el punto de Estoy vista intentando buscar el texto en el gramatical. celular, por eso que estoy mirando para el costado. In, Ah, interjección. interjección. Ay, claro. ¿Cuál es la característica de la interjección?
La interjección es una palabra que no tiene una definición fija, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que no tiene una definición fija? Que según el contexto puede variar el significado. Ahí está, ¿no? Es decir, no tiene una definición fija porque no es como silla, que yo silla sé que es algo que sirve para sentarme. Mesa tiene una definición fija que tiene algo que sirve, será más grande o más chico, lo que sea, mejor, peor calidad, pero es algo que sirve para apoyar otros objetos, ¿no es cierto? Es decir, no tiene una definición fija, la interjección, todo esto toma nota, sino que depende del contexto. ¿Y señala qué cosa la interjección? En este caso, En general, digamos, hablando de la interjección en sí. El estado de ánimo de la persona, lo que siente en ese momento. Ahí está. En Sí, general una acción. señala una emoción, entonces, señala una emoción que puede ser diversa, porque se puede decir o de sorpresa o de alegría, ¿no? En este sentido, como al estar invocando, en general también en la literatura bíblica se usa el o para la invocación, es decir, es una forma de incrementar el llamado que está haciendo al Dios, ¿está? Señala una emoción, ¿no es cierto? La emoción, fíjense que con otras onomatopeyas, ay, uy, etcétera, tienen otro tipo de emociones. Se puede decir ay por sorpresa, ay por dolor, me quemé, ¿no? Es decir, depende del contexto. ¿Ah? Por eso tengo que analizar el contexto para saber qué quiere decir esa interjección. El tercer elemento de una evocación es el vocativo. ¿Qué es el vocativo? ¿A quién hace Vocativo. referencia? El vocativo es el nombre sustantivo que es lo que llama, ¿no? En este caso, diosa, ¿no? A veces es Dios, el Dios de los cristianos, ¿no? En otros casos es lo que se quiera llamar, ¿no? Es decir, el vocativo es el nombre sustantivo que es invocado, que es llamado. A la presencia. ¿Está? Que es llamado. ¿Y por qué llama ahora a la diosa? ¿Qué les parece? La invoca La invoca pidiendo ayuda. Ahí está. ¿Y para qué sería? para que pueda recordar. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué es fácil comenzar una obra? No, sobre No, todo es porque era decir, un relato que se decía originariamente de forma oral. ahí está, y además está Era pidiendo improvisado y no tenía. esa ayuda para el orden, para la coherencia de ideas, para la memoria de los acontecimientos en un orden lógico, ¿sí? Es decir, entonces esa es la invocación. Muy bien, así que comienza con una narración en tercera persona, con un narrador omnisciente. Tiene esa invocación con los elementos que ya estudiamos. ¿Cuál es el otro elemento que nosotros tenemos en una poesía épica desde el punto de vista narrativo? Es decir, como estudio, como análisis de la obra. ¿Es todo narración en tercera persona? No, ¿Qué hay también?
No hay saltos en el tiempo porque acá empieza como diciendo, la invocación es para introducir lo que pasó antes, por lo que estoy leyendo. Claro, pero Por- no me refiero a eso, me refiero desde el punto de vista de la narración. ¿Es toda narración en tercera o hay algo más? ¿Qué No, pasa tenés con los... intervenciones de los personajes también. Ahí está, ¿cómo se llama esa intervención de los personajes? Es un diálogo, se establecen como diálogos entre ellos. Ahí está, ¿y cómo lo llamamos de una manera más técnica a los al diálogo? Disertación. No, se llama discurso directo. Ah, no sabía si te referías al hoy lo dije, estilo directo e indirecto, pero no sabía si ahora era pertinente eso. El discurso directo, no Ah, te está. escuché, no se sintió. Discurso directo. Discurso directo es cuando se produce, vamos a poner más, se produce cuando el narrador concede, ceder, de dar su voz a los personajes. Es lo que vamos a conocer de los personajes si se van a expresar en primera persona. Fíjense, en la página siguiente dice, Aquileo, el de los pies ligeros, se levantó y dijo, Átrida, creo que tendremos que volver atrás, yendo una vez errantes, si escapamos de la muerte, sigue, ¿no? Ese creo que tendremos, ¿qué es lo que sabemos entonces del personaje cuando... Lo que piensan Ahí está, porque ¿cómo se está expresando ahora ese personaje? en primera En persona. primera En persona. primera persona del singular, porque está diciendo el personaje en ese yo, en esa idea que es de él, ¿no es cierto? Así que nosotros en el discurso directo vamos a tener varias características, ¿no? Es decir, las características del discurso directo vamos a tener varias que hay siempre. ¿Qué quiere decir? Que siempre que haya discurso directo va a haber estas características que vamos a ver. Uno es el, Verbo conjugado en primera persona, en el ahí singular. está, empleo del verbo en primera persona del singular, en este caso, o del plural, ¿no? Porque también puede referirse a nosotros. En este caso, el ejemplo entonces, sería entonces, creo, ¿ah? Además, fíjense que de ese pretérito perfecto simple del modo indicativo se pasó a ¿qué? A presente, Creo, ¿cómo? Al presente. al ¿Por qué? presente. Porque es algo, el pensamiento que está expresando o que viene a su mente en este momento. Ahí está, porque lo está teniendo en este momento, porque se está expresando como si fuera ese preciso momento. Entonces ese presente actualiza la acción, es decir, está, y por eso desde el punto de vista de lo que es narración en tercera, todo narración en tercera sería muy aburrido, ¿no? Es decir, actualiza, le da un dinamismo a la acción, ¿tá? Se puede saber el interior de los personajes, no ya en una tercera persona, sino a través del diálogo, a través de lo que es ese intercambio entre dos personajes, ¿cierto? El otro elemento es el empleo. Bueno, y acá entonces pongan, ¿no? Agreguen allí, se puede saber el interior del personaje, se puede saber qué cosa sería el interior del personaje. El carácter, por ejemplo. Su carácter, ¿qué más? Las Vayan escribiendo. emociones, ¿Eh? las Sus emociones. emociones, ¿qué más? Apariencia. ¿Su qué? Su apariencia. Hablando, no.
Sus pensamientos. sus pensamientos, su modo de La, de- ser, la ¿tá? descripción, ¿Cómo? la descripción de la apariencia. Pero la descripción sería en tercera persona en todo caso, creo. Claro, ¿No? la descripción en Y, general está realizada por el claro, narrador. Todo lo que es afuera, que lo llamábamos, del estilo indirecto, Sí. sería también. Narrado en tercera persona, el todo narrador lo que es omnisciente. afuera, exterior de El un narrador personaje que lo omnisciente. llamamos grafopeya, Ah, los rasgos. en general vienen dados por Sí, narración en sí, tercera, en general, ¿no? sí, en general. Por eso, no sé, creo que preguntó quién fue Magali, que Sí, está. Pero yo ahora hablaba, y para que no se entreveren, estos son los rasgos interiores que él va a dar, ¿no? Al decir creo, está diciendo algo que él siente, que él tiene esa sensación, ¿no es cierto? Vamos a saber emociones, pensamientos, sentimientos, es decir, todo lo que es el interior del Estopeya. personaje, ¿está? Todo lo que es el interior del personaje. Bien, otra característica es el empleo de los verbos del latín dicendi. ¿Tá? ¿Qué son estos verbos dicendi? Son todos los verbos introductorios del habla. ¿Qué quiere decir esto? Son todos los verbos que me sirven para saber que el personaje empieza a hablar. Fíjense, aquí yo no sé si ustedes están visualizando en la segunda página, que dice, aquí leo, el de los pies ligeros se levantó y dijo. Ese verbo dijo es un ejemplo, ¿no es cierto? Así que, por ejemplo, dijo, y fíjense que cuando termina de hablar, a ver si dice, no en este caso, pero en otros a veces está no solo el principio,